Advertencia: esta historia contiene narraciones que pueden resultar perturbadoras para personas sensibles o propensas al miedo. Se recomienda discreción al espectador. Cuida tu salud mental y disfruta del contenido de manera responsable. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí explorar la misteriosa casa en el acantilado. La historia de ese lugar siempre me había intrigado, susurrada entre los lugareños como un secreto oscuro que se transmitía de generación en generación. La casa se alzaba solitaria en el borde del acantilado, sus paredes de piedra erosionadas por el paso del tiempo y las olas que golpeaban implacables contra la costa. La luna apenas iluminaba el paisaje, arrojando sombras siniestras sobre la estructura decrépita. Con paso vacilante, me adentré en la casa, sintiendo el peso del silencio que la envolvía como un manto funerario. Los susurros del viento se mezclaban con los crujidos del viejo suelo de madera, creando una sinfonía de terror que hacía que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. A medida que exploraba las habitaciones desiertas, cada rincón parecía ocultar un secreto más oscuro que el anterior. Retratos cubiertos de polvo miraban con ojos vacíos desde las paredes, mientras que muebles antiguos parecían contener historias de vidas pasadas. De repente, un susurro escalofriante rompió el silencio, haciendo que me detuviera en seco. Parecía venir de las profundidades de la casa, un eco de susurros antiguos que resonaba en mi mente como un eco de la eternidad. Intrigado y aterrado a partes iguales, seguí el sonido del susurro, descendiendo por una escalera oculta que conducía a un sótano oscuro y húmedo. La atmósfera era opresiva, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de una presencia maligna que acechaba en la oscuridad. Finalmente, llegué a una habitación oculta en lo más profundo del sótano, donde una luz débil parpadeaba en la penumbra. En el centro de la habitación, una figura encapuchada se mecía de un lado a otro, susurros ininteligibles escapando de sus labios en un flujo constante. Con el corazón en la garganta, me acerqué lentamente, sintiendo el peso de la presencia sobrenatural que llenaba la habitación. ¿Quién era esa figura encapuchada y qué secretos ocultaba la casa en el acantilado? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, nunca olvidaría aquella noche de terror en la casa del acantilado. Los susurros se intensificaron a medida que me acercaba a la figura encapuchada, envolviéndome en un remolino de miedo y fascinación. Cada palabra susurrada resonaba en mi mente como un eco distorsionado de la realidad, susurrando secretos ancestrales y profecías sombrías. Con temblor en las manos, alcancé a la figura y le quité la capucha, revelando un rostro pálido y demacrado que me miraba con ojos vacíos y sin vida. La figura no emitía ningún sonido, pero sus labios se movían en un movimiento rítmico, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo en un lenguaje desconocido. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba el rostro de la figura, sintiendo que estaba frente a algo más que un simple ser humano. ¿Qué fuerza oscura había sido invocada en aquel lugar olvidado por el tiempo? ¿Y qué destino aguardaba a aquellos que osaban desafiarla? De repente, la figura se detuvo y me miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. En un susurro apenas audible, pronunció una palabra que heló mi sangre en las venas y me llenó de un terror indescriptible: huye. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí hacia la salida, sintiendo el aliento del mal acechándome en cada sombra mientras escapaba de la casa en el acantilado. Los susurros resonaban en mis oídos, una advertencia ominosa de los peligros que aguardaban en las profundidades de la noche. Al final, escapé de aquel lugar maldito, pero los susurros en mi mente nunca desaparecieron del todo. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquellos murmullos inquietantes, recordándome que había desenterrado secretos que habría sido mejor dejar ocultos en las sombras del olvido.
Pasaron los días, pero el recuerdo de la casa en el acantilado y los susurros que la habitaban seguían atormentándome en mis pesadillas. Cada noche, me veía atrapado en un laberinto de sombras y susurros, incapaz de escapar del terror que me acechaba en la oscuridad. Decidido a liberarme de aquellos horrores, regresé a la casa en el acantilado en busca de respuestas. La luna brillaba en el cielo nocturno cuando me adentré una vez más en la morada de la oscuridad, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esta vez, estaba decidido a desentrañar los misterios que la casa guardaba celosamente en sus entrañas. Armado con una linterna y un coraje que apenas podía mantener, exploré cada rincón oscuro y cada habitación abandonada en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre el oscuro pasado de aquel lugar maldito. Los susurros volvieron a llenar el aire, sus voces susurrando secretos antiguos y profecías sombrías que me helaron la sangre en las venas. Pero esta vez, no me detuve, determinado a enfrentar el mal que acechaba en las sombras y poner fin a su reinado de terror. Finalmente, llegué al sótano, donde la figura encapuchada me había advertido que huyera en mi último encuentro con ella. Con el corazón en la garganta, descendí por las escaleras, sintiendo la presencia maligna que se cernía sobre mí como una sombra insondable. En el centro del sótano, encontré un altar oscuro rodeado de velas que ardían con una luz siniestra. Sobre el altar, descansaba un libro antiguo encuadernado en piel, sus páginas llenas de símbolos y runas antiguas que parecían danzar ante mis ojos. Con manos temblorosas, tomé el libro y comencé a hojear sus páginas, buscando respuestas a mis preguntas y una manera de poner fin al mal que había invadido aquel lugar. Pero cuanto más leía, más comprendía que estaba frente a algo más grande y más terrible de lo que había imaginado. Los susurros se intensificaron a mi alrededor, sus voces llenas de odio y desesperación que me envolvían como una manta de pesadillas. En un último acto de desesperación, cerré el libro y lo arrojé al suelo, jurando que nunca volvería a permitir que aquel mal se apoderara de mi alma. Con el corazón lleno de determinación, salí corriendo de la casa en el acantilado, dejando atrás los susurros y las sombras que habían atormentado mis sueños durante tanto tiempo. Aunque sabía que el mal seguía acechando en las profundidades del abismo, me negaba a permitir que su oscuridad me consumiera por completo. Y así, mientras el sol se alzaba en el horizonte y las sombras se desvanecían en la luz del nuevo día, juré que nunca volvería a buscar respuestas en los oscuros rincones del pasado, sabiendo que algunas verdades eran mejor dejadas enterradas en las sombras del olvido.